Hola chicos, les saluda una vez más el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder aprender acerca del sistema periódico de los elementos químicos, es decir, la tabla periódica. Pero para poder aprender acerca de ello debemos enterarnos de cómo es el proceso histórico del cual ha sido partícipe la organización de los elementos químicos en una tabla periódica que hoy en día ya sabemos que tiene 118 elementos. Acompáñenme entonces a poder estudiar este interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del segundo año de secundaria, en nuestro curso de química. Y bien, para poder entender la clasificación periódica de los elementos químicos y ver cuál es su proceso histórico, primero veamos a qué se refiere. A principios del siglo XIX se conocía una cantidad suficiente de elementos químicos, un poco más de 50 elementos, y compuestos como para que fuese necesario hacerse una clasificación. Es decir, se tuvo la necesidad para poder entender en una dimensión mejor cómo sucedían los compuestos químicos, cuál era la metodología a seguir en los laboratorios que ya en ese tiempo se estaban comenzando a implementar y desarrollar. Entonces era necesaria una organización de los elementos que ya se conocían. Desde el principio se supo de la existencia de familias de elementos que compartían propiedades y semejanzas entre sí, intuyéndose que debía existir una ley natural que tendiese a agrupar y relacionar con lógica a esos elementos. Claro, incluso ya Lavoisier conocía de 33 elementos químicos, los cuales los propuso en su tratado de química, y a partir de allí se comenzaron a incrementar y conocer con mayor avidez los elementos diferentes que en ese tiempo no estaban organizados en una tabla periódica porque no se sabía cuál era la forma de organizarlos. Entonces, en la búsqueda de estos intentos tenemos miles de teóricos que plantearon una posibilidad, pero dentro de ellos podemos destacar los intentos reconocidos de las triadas de Dobereiner, las octavas de Newlands, la tabla periódica de Mendeleev, entre otros. Justamente de eso vamos a hablar en esta sesión. Existen otros intentos más, pero nos vamos a centrar en las que de alguna manera tuvieron un mayor impacto. Y bueno, estos ordenamientos que las personas que acabo de mencionar generaron se basaron en dos criterios. Uno era la similitud de las propiedades físico-químicas de los elementos y dos, la relación entre las propiedades y alguna característica atómica que podría ser la masa atómica o el número atómico. Entonces, hoy vamos a ver justamente este enfoque histórico acerca de la tabla periódica o la clasificación periódica de los elementos, empezando por las triadas de Dobereiner, siguiendo con la ley de las octavas de Newlands, la formulación de la primera tabla periódica corta, basada en la masa atómica, justamente por Mendeleev, y la ley periódica fundamentada en el número atómico propuesta por Moseley. Bien, empecemos por las triadas. Bueno, en 1817, Johann Dobereiner, un químico alemán, descubrió que se dio cuenta en todo caso que entre una terna de elementos químicos existía una relación de media aritmética entre sus masas atómicas o pesos atómicos. Entonces los organizó pensando en una triada. 12 años después, en 1829, él presenta otro grupo de 3 triadas más. Entonces, a estos grupos se les conoció como las triadas, en este caso las triadas de Dobereiner. Estos elementos que están presentes en una triada poseen propiedades químicas semejantes. Y bueno, él señaló que la masa atómica del elemento que está en el centro es igual a la media aritmética de los otros dos. Y por lógica, las propiedades físicas y químicas del elemento intermedio también se pueden señalar a partir
partir de los otros dos elementos extremos. Acá tenemos a la primera tríada de Obereina, que justamente relacionaba a el estroncio, el calcio y el bario, donde el estroncio era el elemento intermedio. La segunda tríada tenemos aquí al cloro, al bromo y al yodo. La tercera tríada al litio, al sodio y al potasio. Y una cuarta tríada, el azufre, el selenio y el teluro. La relación, como les había comentado, es que, por ejemplo, para la tríada del litio, el sodio y el potasio, que es la tercera tríada, sabemos que el peso atómico en número entero para el litio es 7, para el sodio es 23 y para el potasio es 39. Bueno, conocemos eso en este momento. De manera que el peso atómico del sodio sería un número intermedio, una media aritmética de los extremos, un aproximado de la media aritmética de los extremos, es decir, 7 más 39 entre 2, lo cual justamente sale 23. Entonces, de esa manera los organizó. Tuvo de alguna manera una cierta concordancia, sobre todo con las propiedades. A continuación veamos otro intento de organizar a los elementos químicos según las octavas de Newlands. Bueno, esto sucedió en 1864. El químico inglés John Alexander Newlands ordenó los elementos químicos en grupos de 7 elementos cada uno, en función creciente a sus pesos atómicos. Ojo, ya tenemos en este caso una característica atómica importante, que son los pesos atómicos. De modo que el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior. Esta ley justamente se le llamó la ley de las octavas. Y veamos, por ejemplo, como vemos aquí, tenemos toda una fila compuesta por 7 elementos, de donde cada una de las filas contiene a 7 elementos, pero la idea es que si empezamos en un elemento en particular, o tomamos como referencia uno, el octavo, es decir, avanzando y dando una vuelta, tendría propiedades semejantes al primero. Es decir, por ejemplo, si consideramos al litio, el octavo elemento a continuación del litio sería, acá tenemos 5, ahí está. ¿Quién sería el octavo elemento? Sería el sodio. Entonces, si contamos a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, el octavo elemento, contando con el litio obviamente, tendría propiedades semejantes al litio. Es decir, el sodio tendría propiedades semejantes al litio y por la consecuencia lógica, el potasio también. Entonces, así fue como organizó Newland a los elementos que en ese entonces se conocían y los organizó, como ustedes podrán observar, en columnas de 7 elementos. Entonces, cada una de las filas contenía a 7 elementos, de manera que podemos, en este caso, repetir la lista, cada 7 elementos, pero ojo, se le llamó ley de las octavas, no solamente porque en este caso era el octavo elemento, sino también porque la propuesta de Newlands, que acá la tenemos de manera original, es lo mismo que nos estamos presentando aquí. Si se dan cuenta, cada una de las columnas tiene a 7 elementos, de manera que el octavo, contando con el primero, tendría propiedades semejantes al anterior. Bueno, la idea de Newlands surgió justamente a partir de una semejanza con las notas musicales. Por eso es que se le llamó también ley de las octavas. Y bueno, él estableció el sistema periódico de los elementos ordenados por peso atómico. Y como las notas en la música podían clasificarse en octavas, semejante a las notas musicales, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que determinó Newlands. Algunos contemporáneos a él medio que se burlaron por el hecho de haber relacionado a los elementos químicos con la música. Sin embargo, posteriormente fue reconocido justamente a través de a través de la Organización Química Inglesa, por la organización de los elementos químicos en función de su peso atómico.
Bien. Ahora veamos la tabla periódica de Mendeleev. Y miren, es muy importante porque Mendeleev fue el primero que estableció una tabla periódica, digamos así, muy similar a la que hoy en día tenemos, pero sin embargo era corta para los elementos químicos que se manifestaban en ese tiempo. Pero veamos, en el año 1869, Mendeleev anunció una ley periódica. Esta establecía que las propiedades de los elementos eran función de sus masas atómicas. Es decir, organizó su tabla periódica en función del número de masa. Los elementos se ordenan en la tabla de forma creciente a las masas atómicas. Y bueno, se observó que muchos elementos presentaban grandes similitudes entre sí, como por ejemplo la regularidad en el comportamiento de las propiedades físicas y químicas. Los elementos de una columna o tabla de la tabla periódica se denominan grupo o familia, y los elementos de una línea horizontal se denomina periodo. Y eso ha quedado hasta el momento determinado de esa manera. Hoy en día la tabla periódica moderna también contempla esa misma idea de los grupos o familias y los periodos. Y acá tenemos una imagen justamente de lo que reflejó en su momento la propuesta de Mendeleev. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí grupos. Él los organizó de acuerdo a su reacción también, o los componentes que pueden formar con el oxígeno o con el hidrógeno, en grupos y en periodos, ¿no es cierto? Si ustedes observan, pues observamos aquí hasta 12 periodos. Lo interesante de Mendeleev es que hubieron algunos elementos químicos que en ese tiempo obviamente no se conocían. Y a diferencia de sus contemporáneos que colocaron los elementos conocidos, él hizo algo innovador. Dejó espacios vacíos para los elementos que próximamente se iban a descubrir. Es decir, predijo la existencia de algunos elementos químicos. Y esto fue, de alguna manera, el mérito superior que tuvo Mendeleev. Ahora, hay que entender algo. En el tiempo de Mendeleev, de Newland, de otro científico que no está mencionado aquí, pero que también es importante, Meyer, hubo una conferencia justamente para poder determinar una organización de los elementos químicos. Producto de esta conferencia que se desarrolló en Alemania, es que estos científicos se llevaron consigo una idea de mejorar esa sistematización de los elementos químicos. Y aquí justamente se están moviendo las propuestas. Y en el caso de Mendeleev, pues fue una propuesta innovadora porque justamente predecía algunos elementos que no se conocían en ese momento. Digamos entonces con Mendeleev. Miren, acá tenemos una imagen del científico ruso y con el original manuscrito de la organización de los elementos químicos según sus masas o pesos atómicos. Entonces, Mendeleev organizó los elementos de acuerdo a la masa para presentar la tabla que habíamos visto anteriormente. Y como dice aquí, el mérito fundamental del científico ruso está en que demostró la capacidad de predicción en su tabla periódica de elementos que en ese momento no habían sido descubiertos, pero para los cuales él reservó espacio en su tabla periódica y adelantó incluso qué propiedades podían tener. Un ejemplo de ellos era el que él denominó ecasilicio, porque estaba, digamos así, debajo del silicio. Él lo propuso en 1871, la masa atómica que él predijo era de 72, su densidad 5,5, su color, el punto de ebullición. Imagínense, hasta el color había predicho. Y cuando se descubrió ya por fin en 1896, se dieron cuenta de que las propiedades eran muy próximas a lo que Mendeleev había descubierto. Si se dan cuenta, los valores son prácticamente muy similares a lo que Mendeleev había predicho. Sin embargo, a pesar de todo esto,
La tabla periódica de Mendeleev presentaba algunas anomalías propias también de su época, pero que es importante resaltar. La primera y más importante, y creo que en base de esto es que se determina justamente una evolución posterior, es que se hizo evidente que la masa atómica, ya sabemos que A se refiere a la masa atómica o número atómico, o número de masa. La masa atómica creciente es un criterio de ordenamiento que no es perfecto para la estructuración de la tabla periódica. ¿Y por qué? Porque la masa atómica no es una propiedad del tipo de átomo, sino es una propiedad de un elemento o conjunto de elementos que podrían tener igual carga nuclear, es decir, igual Z. Recuerden ustedes que vimos los isótopos. Recuerdan, por ejemplo, que habían isótopos que tenían distintas masas, ¿no es cierto? Entonces, no podemos decir de que una determinada masa atómica es fija para un tipo de elemento. Pueden haber isótopos distintos. Entonces, podríamos encontrar elementos que tengan o compartan la misma cantidad de masa por ser isótopos. Entonces, no es una propiedad que determine qué tipo de átomo es. Otra anomalía es que no delimitó las diferencias entre los metales y los no metales. Si hemos visto hace unos minutos la tabla periódica que propuso Mendeleev, solamente se organizó en grupos de acuerdo a su reactancia con el oxígeno y con el hidrógeno, y los organizó también en periodos. No predijo tampoco la existencia de los gases nobles. Cuando ya se descubrieron, los ubicó, pero en un grupo aparte que se denominó grupo cero o de valencia cero. ¿Por qué? Porque se sabía en ese tiempo que los gases nobles pues no reaccionaban con ningún elemento conocido. Bien, ahora veamos la ley periódica de Moseley. Hemos visto hace unos minutos que la tabla de Mendeleev, por más mérito que tuvo en relación a predecir algunos elementos químicos, era insuficiente por el hecho de que el número de masa no representaba necesariamente a un tipo de átomo. Entonces, en 1913, el inglés Henry Moseley descubre el número atómico de cada elemento con su experimento de los rayos X, postulando una ley que se denominaría la ley periódica. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de su número atómico. ¿Y quién es el número atómico? Z. Entonces, él determina que no debemos agrupar a los elementos de acuerdo a la masa, sino de acuerdo al número atómico, es decir, a la carga nuclear. Entonces, esa es la base de la tabla periódica moderna, la ley de Moseley. Moseley encontró que el orden de incremento del número atómico Z es el orden también de aumento de la masa atómica. O sea, conforme aumenta el número atómico, también aumenta la masa atómica. En la tabla periódica moderna, el número atómico se anota junto con el símbolo del elemento, como ya ustedes, la mayoría, conocen. Como se sabe, el número atómico también indica el número de electrones en los átomos de un elemento. De acuerdo al conocimiento que tenemos de un átomo neutro, el número de protones coincide con el número de electrones. Y eso vendría a ser Z también. En la tabla periódica de elementos, aquí esto se denomina un cuadro donde los elementos químicos se hallan ubicados en orden creciente de los números atómicos. Entonces, a partir ya de esta ley periódica es que ya podemos estipular una tabla periódica moderna de acuerdo al orden de los números atómicos, es decir, de acuerdo a Z. Y bueno, chicos, hay un dato importante que mencionarles en relación a la tabla periódica, y sobre todo que tiene que ver con el año pasado, el año 2019. ¿Recuerdan que Mendeleev presentó su tabla periódica en 1869? Pues bien, el 2019 se cumplían los 150 años desde que el químico ruso Mendeleev creó su propia versión. Así que el año 2019 fue considerado por las Naciones Unidas como el año internacional de la tabla periódica. Es un dato muy interesante, muy importante.
Así que ya lo saben. Justamente acá hay una imagen en relación a lo que sucedió el año anterior. De repente ni siquiera lo sabían. Pero fue el año internacional de la tabla periódica de elementos químicos. Es interesante también mostrar que en honor al científico ruso Mendeleev hay un elemento químico que es el 101, que se le colocó en su nombre, el Mendeleevio. Y bien, chicos, esta es la tabla periódica moderna actual. Si ustedes recuerdan, en las sesiones también anteriores hemos trabajado la configuración electrónica. Y yo les he ido mencionando de que en la tabla periódica no hay un elemento químico que sobrepase la cantidad de electrones disponibles o suficientes con la distribución electrónica que ya hemos aprendido. Y recuerdan que les dije, el último elemento de la tabla periódica es el 118. Pues bien, el año 2016, la UPAC reconoció justamente a este elemento como parte de la tabla periódica moderna y hasta allí se conocen los elementos químicos, es decir, hasta el periodo número 7. Este último elemento, el oganesón. Bien, chicos, estas preguntas seguramente las vamos a resolver cuando tengamos la sesión a través de la plataforma Zoom, así que tengan paciencia. Ya cuando estemos en clase, a través de esa plataforma, vamos a poder contestar estas preguntitas que están muy sencillas, por si acaso. Y las preguntas quedarán seguramente para que ustedes puedan comprobar lo que han aprendido en esta sesión. Así que, chicos, muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video. Felicitaciones por el esfuerzo que siempre manifiestan tener a lo largo de todas las clases. Ya nos encontramos entonces en una nueva sesión. Hasta pronto.